Bueno, en este momento vamos a iniciar. De inmediato le paso la palabra a Karen y Saúl, quienes estarán moderando este espacio. Yo estaré aquí detrás de los micrófonos para apoyar en cualquier inquietud que tengan en la logística, así que sean bienvenidos. Bueno, buenas noches. Gracias, Emerson, por esa introducción. Yo soy Karen Fernández y como Emerson estaba comentando hace un minuto, hace unos segundos, pues junto a Saúl Hernández voy a moderar este espacio esta noche. Hola, Saúl. ¿Qué tal? Bueno, ya está conectado, así es que ya está, así es que bienvenido a Saúl. Y sobre todo, buenas noches para todas y para todos. Desde este espacio, esta noche, el equipo de Focos también quiere sumarse a a la defensa del derecho a la libertad de prensa y de expresión. Queremos también recordar cuán importante es visibilizar las diversas opiniones en nuestras sociedades sin temor a que por eso, por expresarnos, por pensar diferente, pues tengamos que ser perseguidos. Y quiero dar la bienvenida, quiero saludar a nuestras invitadas e invitados que están conectados desde diversas ciudades del continente. Están con nosotros esta noche Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Hola, Erika. Hola Karen, hola Saúl, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que ya veo nos están acompañando. Gracias, Erika. Buenas noches. También está con nosotros Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense, coordinador editorial de Divergentes. Hola, Wilfredo, gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por la invitación. También está con nosotros César Castro Faguada, presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Hola, César, buenas noches. Hola Karen, ¿qué No sé tal? si César me escucha o sí. Sí, te escucho, perfecto. Ahí está. Hola, César. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por la invitación, gracias Saúl, saludos a Wilfredo, a Erika y a Berta. Gracias, César. Y bueno, también está con nosotros Berta María de León, abogada y activista defensora de derechos humanos. Hola, Berta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Karen, y buenas noches, Saúl, y todos los que nos están acompañando. Aquí los saludo desde el exilio. Gracias, Berta. Buenas noches. Bueno, no es casual que ahora cuando nos saludamos, Berta diga esto, ¿verdad? Los estoy saludando desde el exilio y es que cuando vemos atrás, en realidad parece predecible que íbamos a llegar a este punto de restricción, censura y amenaza en El Salvador. Y si rápidamente hacemos un listado de algunos hechos del presidente Nayib Bukele, nos encontramos justamente con evidencias de un comportamiento que ya se caracterizaba por la intolerancia a la crítica y el uso de la intimidación y la amenaza contra toda voz que fuera contraria a lo que él quiere escuchar o a lo que él considera opuesto a su proyecto político. Si recordamos rápidamente, si hacemos un listado rápido, pues nos encontramos su plantón frente a la Fiscalía en 2016. Luego nos encontramos el asalto militar a la Asamblea Legislativa en el 2020, la destitución de magistrados constitucionales y el fiscal general en 2021, todas sus expresiones estigmatizantes, por ejemplo, ha llamado basura a un investigador en sus redes sociales. Y así hay innumerables acciones que nos recuerdan cómo el presidente y también muchos de sus colaboradores más cercanos
ejercen su furia a nivel comunicacional y también utilizando las instituciones ahora contra todas aquellas personas que expresamos en algún momento crítica, cuestionamos y también contra todas aquellas voces que se oponen al presidente. Y bueno, eso es un poco del análisis que justamente con Saúl y con otros miembros del equipo de Focos compartimos, y Saúl ya está aquí también. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Espero que me escuchen porque tuve unos inconvenientes para conectarme, pero creo que ahora estamos bien. Te escuchamos perfecto. Súper. Bueno, nada, gracias a todas y todos por conectarse esta noche en este espacio. Tal como Karen ya lo explicaba, venimos con más preguntas que respuestas, y es por eso que estamos con este panel de lujo que ya Karen ha presentado. Queremos saber si es que acaso ya estamos en un punto de no retorno respecto a las garantías constitucionales en el país, si es que esta pérdida de libertades es un punto que aún no podemos revertir o podemos aún atender con algunas acciones, tanto para mantener la libertad del ejercicio periodístico como la libertad de expresión en general, ante lo que es ya una evidente escalada de restricciones y censura a las opiniones críticas, tal como ya lo explicábamos en esta introducción de este espacio. De manera que iniciamos ya conversando con nuestros panelistas. Hay mucho por decir, hay testimonios importantes que queremos escuchar esta noche. Y quiero comenzar contigo, Berta, porque públicamente tú has comunicado ya la decisión de exiliarte de El Salvador. Y como cualquier persona somos conscientes que eso no es una decisión fácil de tomar. Es decir, estás dejando tu país, tu trabajo, tus vínculos, tu arraigo. Y queremos que nos expliques cuál fue ese evento o ese suceso que te lleva a tomar de manera tan contundente una medida como esa, como decir, dejo de vivir en El Salvador, mi lugar, mi espacio durante toda mi vida, y debo salir de aquí porque mi vida corre peligro. ¿Qué fue lo que ocurrió para poder llegar a tomar esa decisión, Berta? Sí, Saúl, en pocas palabras, la falta de seguridad jurídica y la falta de garantías, porque pues yo venía lidiando con cierto nivel de riesgo porque el ejercicio profesional y la litigación penal en El Salvador siempre es una profesión de riesgo, digamos, y no era la primera vez que yo tenía amenazas, seguimientos en hombres en moto y este tipo de situaciones. Las había experimentado ya en el 2016 cuando llevé un caso contra el empresario Enrique Rice, pero obviamente en este tiempo en El Salvador ya no hay garantías. El presidente Bukele ha cooptado todas las instituciones, la fiscalía, muchos de los juzgados, las cámaras, la misma Corte Suprema ya responden a sus intereses. Por lo tanto, por más, digamos, espíritu aguerrido que uno tenga, por más que quieras aferrarte a la justicia, a la verdad, ya no hay herramientas, ya no hay ningún tipo de garantía que me hiciera a mí quedarme, pues. Tenía meses de estar sufriendo seguimiento de hombres en moto, ya me habían abierto el carro, habían sacado la computadora que la niña usaba para sus clases virtuales. Tenía una constancia escrita de la fiscalía que dice claramente que tenía 5 procesos penales por acusaciones totalmente absurdas y provenientes de activistas de Nuevas Ideas, muchas de estas acusaciones. Y obviamente ya me habían citado a la fiscalía para intimarme los cargos y realmente mi vida me estaba dedicando a defenderme y a estar a la expectativa de, bueno, ahora con qué van a salir. Entonces ya no tenía una vida digna en El Salvador, también las puertas para litigar estaban totalmente cerrándose, ¿verdad? Por esto mismo. El hecho de no tener garantías también genera que se van originando estas argollas de corrupción
cada juzgado responde a cierto bufete de abogados. Eso es lo que está pasando también en El Salvador ahorita. Entonces ya no, la gente sabe que ya no vas a litigar con la ley en la mano, como decimos los abogados en El Salvador, sino que ya es un tema de quién controla qué juzgado y qué cámara. Entonces ya no podía trabajar en paz, ya no podía moverme en paz en la calle, sin contar todas las amenazas y el estigma en redes sociales, proveniente obviamente de Bukele y esta gente influencer y esta serie de troles y sitios digitales, bueno, que no solo contra mí, sino contra todo aquel que se atreve a señalar y criticar el gobierno de Bukele, le va a caer esta horda de troles que pasa factura, pues, y daña y trae muchas consecuencias psicológicas. Entonces, por eso decidí exiliarme y salir con mi hija y básicamente dejar todo y empezar de nuevo. Muy en corto, Berta, me gustaría que puedas explicarnos esto último que mencionabas respecto a esa motivación que te lleva a salir del país. Cuando decís que, bueno, efectivamente las condiciones y las garantías judiciales no permiten un ejercicio libre de tu profesión como abogada, como litigante, ¿cómo esa captura del judicial finalmente impacta en que vos no podás litigar? ¿Podés explicarnos mejor esto? Sobre todo también porque ya tú has dejado claro y también fue público en su momento que estas amenazas no son nuevas para ti, teniendo en cuenta tu rol como defensora de derechos humanos, pero ya vincularte directamente en que la captura del judicial por parte del proyecto del presidente Bukele ya te limita a tu ejercicio libre para litigar. ¿Podés explicarnos más sobre esto en breve? Sí, realmente como me dedicaba a la materia penal, donde la fiscalía está en todos los casos, bueno, tenía que asistir a la fiscalía casi que a diario, a los juzgados de lo penal, todo lo que está prácticamente cooptado, pues la fiscalía está siendo manejada por un títere de Bukele, ¿verdad? El licenciado Rodolfo Delgado, de hecho lo conozco, fue mi jefe, sé cómo actúa, sé de los señalamientos previos, ha estado vinculado a casos de corrupción, a casos de fabricación de casos para procesar inocentes, por lo tanto yo estoy clara que no tenía nada que hacer ni litigar yo en El Salvador. Cada día era un riesgo para mi vida, para mi libertad y por eso decidí salir y creo yo que obviamente esto no solo es un riesgo para mí, pues es un riesgo para todos, porque simplemente en El Salvador no hay condiciones mínimas para litigar y eso lo dice incluso esta serie de capturas que han habido, que muchos le llaman errores, ¿verdad? Pero que son vidas de gente que están presas sin garantías, ni siquiera los abogados particulares quieren tomar estos casos. Entonces, este clima de inseguridad jurídica y de falta de garantías nos pasa factura a todos y por eso es que hay que denunciar, insistir y hablar las veces que sean necesarias. Gracias, Berta. César, vos decías hace unos días que, bueno, confirmabas que hay ya por lo menos 4 periodistas salvadoreños que se encuentran en situación de exilio y que esto pues es resultado, como sabemos, del acoso e intimidación del gobierno salvadoreño, pero quisiera pedirte que profundices en esto. ¿Cuál es el principal temor de las personas periodistas que están decidiendo exiliarse y salir del país? Gracias, Karen. Bueno, esta información salió publicada en una columna de opinión fuera de El Salvador y a mí me preguntaron, yo confirmé porque efectivamente en la APES teníamos conocimiento de estos casos. No son casos, no los queremos ver como exilio, es una recolocación temporal, queremos creer, dada riesgo inminente de detenciones arbitrarias contra periodistas. Esa es una realidad que tristemente estamos viviendo.
ya lo mencionabas en la introducción, el caso que sí es público, el nombre que sí es público y por el cual me puedo referir es el de Juan Martínez, que él mismo lo hizo, dio a conocer, y que se ha tenido que ir después de que el principal encargado de garantizar la armonía social, según nuestra Constitución, el señor Bukele, se comportara como un troll y tirara y desatara todo un nivel de irracionalidad y violencia contra una de las personas que más ha explicado el fenómeno de las pandillas. Yo creo que para entender también esto hay que irse un poquito hacia atrás, y es que es la construcción de este discurso contra periodistas y contra medios de comunicación pues no comenzó ahorita, es una cuestión que se viene macerando desde hace bastante tiempo, y hemos pasado, medios de comunicación y periodistas, de ser enemigos de diversas maneras. Es decir, primero nos han querido vincular que estamos de alguna forma controlados por la oposición política, luego por unas fuerzas oscuras financistas de fuera, y ahora finalmente que estamos casi que voceros de las pandillas. Es decir, cuando uno lo escucha así en detenimiento y se aleja, se da cuenta del nivel de estupidez. Pero este mensaje cala en mucha gente. En mucha gente se está creyendo estas mentiras. Y por eso es bien importante como que tener en cuenta el contexto y además las implicaciones de todo lo que conlleva estas reformas al Código Penal, y a la Ley de Proscripción de Pandillas y el estado de excepción. Porque realmente estas medidas no son para combatir la delincuencia, no son para combatir las pandillas. Porque sinceramente si uno se calma y lo ve con detenimiento, no hay ninguna razón para supuestamente combatir a las pandillas de tratar de controlar lo que publican y no los medios de comunicación. No hay ninguna razón. Estas reformas hay que tenerlas claras. No son unas reformas legales, son unas reformas eminentemente políticas, que lo que buscan es controlar lo que queda, lo que le queda al régimen de controlar. Después de tener ya la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional que está formada ahora mismo incluso por ex empleados de Casa Presidencial. Esos son nuestros magistrados ahora. Controlan la Asamblea Legislativa. Las instituciones que deberían ser contrapesos, como por ejemplo la Fiscalía General de la República, debería ser una cuestión independiente y no lo es. Está llevada por un lacayo de Casa Presidencial. Lo único que hace falta controlar son los medios de comunicación, la libertad de prensa y toda aquella voz que se atreva a disentir. Por eso es bien importante, y solo así se entiende, que estas reformas vayan acompañadas de una nueva narrativa que quiera hacer ver que los periodistas son casi voceros de las pandillas. Porque entonces lo que haces es abrir las puertas a las detenciones arbitrarias. Pero por otro lado está pasando un fenómeno muy peligroso para cualquier país. Es que estas reformas, al ser tan ambiguas y a ser tan vagos las explicaciones y la cantidad de cosas que están diciendo los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, es que han generado un shock en los medios de comunicación. Y muchos medios de comunicación ahorita tienen incertidumbre de no saber qué se puede publicar y qué no. Porque lo que sí sabemos es que estamos a merced de funcionarios que irrespetan cada día las leyes, de funcionarios que buscan cómo pueden hacer para perjudicar a cualquiera que piense diferente. Entonces, nadie sabe si, por ejemplo, mañana quiero publicar algo relacionado con violencia, si eso me va a hacer que me detengan o no. Y eso puede llevar a la autocensura. Y eso es terrible para cualquier país, que ahora mismo estemos, por un lado, pensando en si lo que voy a publicar me va a meter preso o no. Y otro lado es recibiendo cualquier cantidad de amenazas dirigidas de nuevo por el oficialismo, que lo que busquen es, o lo que están buscando es que la gente se vaya del país, se desactive y dejemos de hacer lo que nos corresponde, que en este caso es periodismo. Al final lo que está es que la gente no se entere de lo que está pasando. Lo que se quiere con esto es atacar al periodismo para que la gente, que al final es la beneficiaria de tener toda esta información, de saber que lo gobiernan personas que han pactado con criminales, no se enteren de eso. Lo que quieren es ocultar la verdad.
Y para eso están haciendo todo lo que describí anteriormente. Si uno lo ve con detenimiento, es un plan súper maligno lo que se está haciendo y que está afectando en últimas instancias a la sociedad que necesita saber. Gracias, César. Ese contexto que tan detallado que haces, bueno, eso explica por sí solo, ¿no? Cómo eso genera una intimidación también para muchos colegas y la decisión de irse, de tomar la decisión de relocalizarse durante un momento, tal como lo expones. Y justamente atando esa respuesta, yo quisiera ir con Wilfredo, porque cuando diseñábamos este panel con el equipo, pensábamos, bueno, tenemos la experiencia nicaragüense cercana y es el gran parangón para poder analizar esto que está ocurriendo en El Salvador. Y si vemos valioso escuchar el testimonio, tu historia, Wilfredo, en el momento en el que vos decidís salir de Nicaragua, exiliarte fuera de ahí y hacer el periodismo a distancia, hacer ese periodismo, mantener esa vocación de servicio del periodismo, pero fuera de tu país. ¿Qué fue lo que te motivó para poder conocer también esas condiciones en Nicaragua a huir de Nicaragua? Hola, gracias. Cuando escucho a César, a Berta, yo no sé si estamos hablando de Nicaragua o de El Salvador. Hay una nicaraguarización muy rápida de El Salvador y es preocupante, sobre todo en materia de libertad de prensa y expresión. Es decir, cuando uno ve lo que pasa en El Salvador, Bukele ha emulado la ley de ciberdelitos, que es la ley Mordaza de Daniel Ortega, usando las mismas palabras. Aquel que cause zozobra a la población, etcétera. Una cosa muy amplia. Yo me tuve que ir a partir de una amenaza de la fiscalía de esa ley. A mí me citó la fiscalía cuando el gobierno en junio de 2021 desató una cacería de opositores, periodistas y críticos, y la fiscalía me citó y básicamente me acusó, porque la fiscalía ni siquiera debería acusar, sino en esa confusión de roles donde no existe institucionalidad, me acusó de violar la ley de ciberdelitos por hacer fake news, noticias falsas, y que eso me podía costar 8 años de cárcel. Yo tomé esa amenaza muy en serio, sobre todo cuando vemos lo que ha pasado en Nicaragua a partir de 2018. El gobierno desató una brutal represión que dejó más de 350 personas asesinadas por pensar diferente, por expresarse, que hoy, en este abril, estamos cumpliendo 4 años de eso que pasó. Entonces el gobierno, a partir de eso, trata, digamos, como de controlar esa narrativa que ellos que no habían podido controlar en redes sociales, y aprueban una serie de leyes punitivas, entre ellas la de ley de ciberdelitos, para callar. Y lo que ha sucedido en Nicaragua a partir de junio del año pasado, que ha sido más fuerte, es brutal, es un apagón informativo. En Nicaragua, las voces críticas tienen dos salidas: o están presas o se exilian. Y hay una autocensura sin precedentes que no se había visto en Nicaragua desde el tiempo de la guerra, en los 80. Es decir, si ustedes entran a los medios de Nicaragua, o pueden entrar a Divergentes, que es el medio en el que yo estoy, ningún periodista firma sus notas por miedo, porque hay hostigamiento, porque hay persecución, porque hay amenaza, ataques contra la familia, casas de periodistas que son pintadas, así como hacían los fascistas, como golpistas y todo eso. Entonces eso genera que la gente se calle. Es decir, en Nicaragua, varios de los presos políticos llegaban en la mañana a Canal 10, que era el único canal con entrevistas a opositores, llegaban a las 10 de la mañana, vertían una crítica, y 2 horas después estaban siendo apresados. El politólogo Peraza, entre otras personas, para no entrar en tanto detalle local. Pero eso es lo que sucede en Nicaragua, y al día de hoy hay más de 120 periodistas exiliados que están repartidos en Costa Rica, en España y en Estados Unidos, porque en Nicaragua no se puede hacer periodismo libre, porque hay una dictadura que no lo quiere. O sea, así como Bukele aprueba esta ley Mordaza, que es muy amplia, que es muy arbitraria, que se aplica al designio de él, en Nicaragua sucede lo mismo. O sea, pareciera que Daniel Ortega ha marcado un precedente para estos autoritarios de la región, que han visto en Ortega, en Nicaragua, que se puede gobernar pisoteando a todo el mundo, que se puede gobernar en impunidad y no pasa nada. Nosotros llevamos 4 años en esto, y estas leyes, te digo, han tenido un impacto muy atroz. O sea, Nicaragua es el único hemisferio
el único país del hemisferio occidental que no tiene un diario impreso, porque el gobierno mantiene confiscadas 3 redacciones, la redacción de La Prensa, de Confidencial, de 100% Noticia, al margen que ha ilegalizado más de 160 organizaciones no gubernamentales, confiscando sus bienes con el único fin de acallar la crítica. Es decir, la mayoría, la censura, los ataques no solo han llegado a los periodistas, han llegado a catedráticos, estudiantes, campesinos, escritores como Sergio Ramírez, Yoconda Belli, que están exiliados precisamente por opinar. O sea, al día de hoy en Nicaragua hay más de 14 personas que han sido condenadas entre 8 y 14 y 12 años de cárcel con la ley de ciberdelitos por poner un tweet, por poner una publicación en Facebook. Es decir, una cosa absurda, pero que al final eso, desgraciadamente, cuando yo hablo con colegas de El Salvador, con mucho pesar veo que ese camino es el mismo camino que está transitando Bukele, y lo está haciendo de una manera muy rápida porque ya controla todas las instituciones y todo este comportamiento del que hablaba César. Nosotros lo hemos visto, y en Nicaragua quien lo ha asumido de cierta manera es la vocería de Rosario Murillo. Entonces, desgraciadamente el panorama no es nada halagüeño para ustedes. Y en Nicaragua, como te digo, o sea, al día de hoy, solo para ir cerrando mi intervención, ahorita nosotros estamos atravesando una cacería de artistas críticos que fueron echados presos simplemente por hacer arte que critica la represión. Es decir, son unos niveles absurdos, pero que esos absurdos tampoco están tan lejanos del camino en el que está transitando El Salvador. Wilfredo, muy corto. El presidente Bukele y algunos de sus funcionarios tratan de marcar distancia en Nicaragua, ya sea a través de comunicados en su momento, pero también señalan: aquí en El Salvador nadie ha metido preso a ningún periodista y tampoco se ha cerrado ningún medio, señalan. Y a través de este matiz que plantean discursivamente, proyectan una imagen hacia afuera, hacia el exterior, hacia la comunidad internacional, que en El Salvador las condiciones democráticas se mantienen, a pesar de ese acoso, de esa intimidación. Y la pregunta es, en el caso del régimen de Ortega y Murillo, también vimos algún momento de tratar de vacilar, de comenzar una intimidación que luego fue creciendo. ¿Cómo fue el caso en Nicaragua? ¿O es que de manera acelerada vimos ya un cierre y un proceso de encarcelamiento de periodistas? No, son etapas. Mira, el gobierno de Daniel Ortega ha sido un gobierno que ha transitado o ha tenido esta evolución de Bukele, pero nada más que la evolución de Ortega tardó 15 años. Primero era un gobierno que fue, digamos, cuestionado por el tema electoral, cómo llegó, pero al final un gobierno electo democráticamente. Después se volvió un régimen híbrido, y después hasta llegar al autoritarismo y la dictadura. Pero en medio de ese tránsito, el gobierno siempre ha atacado a los medios de comunicación. En 2008, un año después de haber asumido el poder, Ortega invoca o prefabrica, casos de lavado de dinero contra Confidencial, contra ONGs, pero todavía, digamos, tenía ciertos pudores, y no lo cerraba directamente como pasó ya después cuando se quitó toda la careta. Pero en aquel momento, cuando Ortega era un régimen híbrido, decía: en Nicaragua hay libertad de expresión, si ahí está La Prensa que habla, si ahí está Confidencial que habla. Me explico. Pero después del quiebre, no digo que lo de Nicaragua sea idéntico a lo de El Salvador, pero sí tiene vasos vinculantes. Él empieza y cierra todo, pues, porque hay una radicalización completa. Yo creo que esa radicalización, para llegar a ese punto tan radical, van quemando etapas estos regímenes, y son las etapas en las que va Bukele. Ahorita le puede decir a la comunidad internacional, como Daniel Ortega lo decía hace 4 o 5 años, que en Nicaragua había libertad de expresión, aunque estuviera persiguiendo a periodistas, porque no ha cerrado un medio, pero eso no es necesariamente que haya libertad de expresión y prensa en el país. Entonces son etapas que en el caso de Nicaragua duraron años, pero yo veo que con ustedes, desgraciadamente, son etapas que Bukele va quemando muy rápido, y cuando Bukele se sienta ya en la libertad, o tal vez se harte y diga: va a comenzar a echar preso. Es decir, que haya puesto un tuit de esa magnitud contra Juan Martínez, te dice que no está muy lejos de eso. Es decir, un presidente no puede hacer eso, y lo hace de manera impune, y empieza
por las redes sociales, pero ya sabemos que Bukele controla la justicia, al igual que Ortega. Ahorita creo que Bukele está en un proceso de demolición de la institucionalidad, que ya casi lo está consiguiendo, y cuando él sienta que toda la institucionalidad está en la bolsa, créeme que cerrar un medio, echar preso a un periodista, echar preso a un abogado, echar preso a defensores de derechos humanos o a sus opositores, como en Nicaragua al día de hoy, que hay 170 presos políticos, no es muy difícil hacerlo. Gracias, Wilfredo. Escuchándote, bueno, creo que es preocupante. Wilfredo describe este régimen híbrido en algún momento en Nicaragua, pero estabas planteando estos paralelos, por ejemplo, el acoso, la criminalización, el discurso público y luego lo que nosotros también ya tenemos, la falta de garantías, la falta de acceso a la justicia, hasta finalmente terminar en situaciones ya no de quizás recolocación temporal o de relocación temporal, sino exilio, cárcel, cierres definitivos. Erika, cuando vemos todas estas prácticas, también encontramos discursos de Ortega, de Bukele, de sus seguidores que justifican estas prácticas en nombre del pueblo, voy a decir, pero también encontramos que son respaldados por sectores importantes de la población y que no hay ninguna consecuencia. Frente a esto, Erika, ¿ha fracasado el sistema internacional para contener estas violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de pensamiento en la región? Hola Karen, muchas gracias y antes que nada toda nuestra solidaridad con Berta, César, Wilfrido, con ustedes y con muchas personas defensoras que veo que nos están acompañando en este Twitter Space desde El Salvador, Nicaragua y algunos otros países en donde seguramente al escuchar se sienten reflejadas por las realidades. Yo creo que es importante que efectivamente reconozcamos que hay recetas, que hay fórmulas similares en situaciones de contextos muy complejos, ¿no? Es importante tener ese análisis comparativo para entender en qué momento estamos. Si bien lo decía Saúl, este es un punto de no retorno. Bueno, la pregunta es, ya conocemos los factores y estas recetas que se han replicado a lo largo de nuestra historia reciente en el continente. Hablamos ahora, Wilfredo habla de la situación en Nicaragua y cómo él ve la repetición quizás en algún escenario con El Salvador, quizás de manera acelerada. No olvidemos que Nayib Bukele está apenas por cumplir 3 años de su mandato, ¿no? Es un tiempo, digamos, relativamente corto, ¿verdad? En términos de un gobierno, de la administración de un gobierno, con un impacto regresivo bastante importante y de mucha preocupación en el entorno de la fragilidad institucional, pero sobre todo cómo esto tiene un impacto en los derechos humanos, en el ejercicio fundamental de derechos para toda la población. Tú preguntas sobre el respaldo popular y entonces en este análisis comparativo es indispensable que también pensemos en la historia reciente de algunos de estos gobiernos populares que se convirtieron de un populismo autoritario que hoy día están enfrentando gravísimas crisis en materia de derechos humanos, uno de ellos Venezuela. No olvidemos que Hugo Chávez llega al poder con una altísima popularidad, una popularidad que en lugar de utilizarla como un respaldo para hacer cambios paradigmáticos a cómo se hace gobierno y cómo se ponen en el centro los derechos humanos, se utilizó precisamente para hacer todo lo contrario. Utilizan este respaldo popular para desmantelar a las instituciones, al Estado de Derecho, para mostrar a través de un discurso simplista, ¿verdad? Un menú de soluciones que sabemos no solo no son realistas, sino que además no son innovadoras de ninguna manera. En el caso concreto de El Salvador, estas políticas de mano dura, esta arquitectura de leyes, de políticas y prácticas que formalizan el autoritarismo de Bukele no son nuevas. La mano dura en los gobiernos anteriores de turno, independientemente del espectro político del que se trataban o se percibían,
pues han resultado en un fracaso total y en alimentar un contexto de violencia en donde el crimen organizado ha ganado influencia precisamente porque está coludido con las entidades del Estado, en donde los abusos a los derechos humanos son la norma en una gran parte del territorio de El Salvador. Y lo que hoy día está mostrando Bukele es precisamente que no hay una política de seguridad integral, que no ha habido un cambio significativo en la manera de hacer gobierno, este famoso nada más en nombre, plan de control territorial, que ha sido un plan opaco, que no ha tenido la participación adecuada de la sociedad civil, que no ha aprendido de la experiencia del pasado, pues te muestra claramente hoy su fracaso. Y entonces implementan las mismas políticas de mano dura populistas, de este populismo punitivo, que lo único que quiere mostrar es pues una simulación de que se están atendiendo los problemas estructurales, cuando en realidad lo único que se está haciendo es seguir alimentando el contexto de violencia. Entonces, ante este panorama, por supuesto que sigue teniendo un respaldo popular precisamente por esta narrativa y porque claramente el ataque, el hostigamiento, esta arquitectura de leyes y políticas y prácticas en contra del periodismo independiente son parte de esa política precisamente para imponer una única narrativa oficial, es decir, encubrir los actos de corrupción, encubrir las falencias y los fracasos del Estado y de sus políticas gubernamentales, y por ello necesita desaparecer la crítica y la opinión pública que crea la prensa independiente con su información, sus pues investigaciones periodísticas que dan luz, ¿verdad?, a la realidad que pasa sobre todo en los territorios y cómo las personas están siendo afectadas por estas políticas. Entonces, lamentablemente vemos la repetición de situaciones comparativas, ¿verdad? Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? Sin dejar de mencionar, yo creo que el país que tiene más historia de hostigamiento, en donde ni siquiera se permite el periodismo independiente, está prohibido inclusive por la ley, y aquellas personas que valientemente hacen periodismo pues están o en el exilio o escondidas en la clandestinidad, con el uso, ¿verdad?, limitado. Entonces sabemos dónde está ese punto que decía Saúl de no retorno, es decir, lo conocemos, sabemos el devastador impacto que tiene en el ejercicio fundamental de derechos humanos, no solo de las personas periodistas, que ya hablamos del exilio, de las detenciones arbitrarias y de muchas otras cosas que tienen que enfrentar, sino el derecho de las personas a la información, y con ello cómo se siguen socavando y menoscabando el ejercicio fundamental de derechos humanos. Erika, una repregunta breve. Y frente a este panorama, entonces, en el que se socavan los derechos humanos con gran respaldo popular, pero en el que estamos avanzando, como podemos verlo en otros países de la región, hacia un escenario terrible y problemático, ¿qué puede hacer el sistema internacional? Porque también tenemos a gobernantes que desprecian los pronunciamientos del sistema internacional, de las organizaciones del sistema organizacional de defensa de los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les queda hacer? Bueno, Karen, yo creo que es importante que reconozcamos, y aquí estamos muchas personas que apostamos al sistema internacional como una herramienta, como un mecanismo para avanzar los derechos humanos. Tenemos que reconocer que el sistema está en crisis, y está en crisis principalmente por los líderes políticos, es decir, la falta de una legitimidad, de una credibilidad de liderazgo político, particularmente en América Latina y el Caribe, ha puesto en jaque nuestros sistemas internacionales y regionales, desde el sistema interamericano de derechos humanos, que cada vez que levanta la voz es atacado masivamente por los gobiernos de la región, sin importar en qué lado del espectro político, porque simplemente no quieren ser señalados, no se quieren abrir al escrutinio internacional. Sin embargo, yo creo que es importante mencionar que de ese sistema internacional también se alimentan los mecanismos de colaboración y cooperación interestatal y bilateral y multilateral que existen. Es decir, el sistema internacional no solo está ahí para la protección de los derechos humanos a través de los diferentes mecanismos, tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano para el caso de nuestro continente, pero también este sistema internacional
permite, ¿verdad?, que los estados fomenten la colaboración, la cooperación, como el caso de El Salvador. No podemos olvidar que El Salvador es uno de los países que, en nuestro continente, que recibe un gran porcentaje de la cooperación internacional a través de agencias de cooperación, a través de entidades y organismos internacionales, de instituciones financieras internacionales, a través de la firma bilateral, ¿verdad?, de acuerdos comerciales y de cooperación internacional. Y esto a mí me importa mucho mencionarlo, porque yo creo que es importante entender la importancia del uso del sistema internacional, de la presión internacional, de la visibilidad de lo que hoy día ocurre en El Salvador, porque eso también tiene un impacto en las relaciones entre estados. Y los estados tienen una obligación compartida de la protección de los derechos humanos. Y es ahí donde la sociedad civil organizada, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones internacionales que acompañamos a nuestras organizaciones hermanas en los diferentes países, tenemos que tener el compromiso de seguir avanzando una agenda en unidad que nos permita seguir poniendo presión frente a este sistema que también puede generar un espacio de diálogo y de presión ante gobiernos autoritarios como el de Nayib Bukele. Gracias, Erika, por tu respuesta. Quiero hacer dos anuncios. El primero es, al parecer se están registrando problemas en la fluidez de la conexión del Space. Nos ha pasado que algunas personas que están oyendo han cambiado dispositivo para poder escucharlo mejor. A veces es la conexión a Internet. Si conocen a alguien que esté teniendo problemas, pues pueden sugerirle cualquiera de estas dos alternativas. Y lo otro es, en algún momento pensamos abrir algún espacio de interacción también con quienes nos están escuchando ahora mismo, por lo que les vamos a pedir también a nuestros panelistas que para las próximas respuestas también puedan apoyarnos con respuestas concisas para poder optimizar el tiempo de este espacio. Yo quiero ir contigo, Berta, porque ante lo que nos decía Erika, preocupa esa poca efectividad que ha tenido el sistema internacional para poder contener esta avanzada autoritaria en la región. Y bueno, ya Wilfredo nos describía de una manera muy, muy fidedigna todo lo que ocurre en Nicaragua y el temor de que eso pueda ocurrir en El Salvador. Hoy por hoy, tú ya lo explicaste, la captura de la justicia no te permite a ti ejercer el libre ejercicio como abogada. Y nos preguntamos también qué pasa para la defensa actual de periodistas y defensores de derechos humanos, quienes nos escuchan también en este espacio. ¿Hay algunas recomendaciones que aún son válidas, que aún hay un margen de poder hacer? ¿Algunas recomendaciones para poder preservar esa integridad, esa seguridad de estos periodistas o defensores de derechos humanos en este contexto de un Estado capturado, Berta? Pues sin querer ser fatalista, yo pienso que no. Realmente, como también decía Wilfredo, esto ha ido escalando y súper rápido, pues. Desde mayo que se tomó la fiscalía y la cabeza del órgano judicial, realmente las herramientas legales con las que uno cuenta para presentar y defenderse de un caso son inexistentes. Y si bien es cierto, como decía Erika, bueno, existe el Sistema Interamericano de Protección. De hecho, yo recibí apoyo de CEGIL y otras organizaciones y me concedieron medidas cautelares en la CIDH, pero bueno, y al final de cuentas, ¿quién va a ejecutar o a hacer efectivas esas medidas? Pues el mismo Estado. Lo que te ofrecen es seguridad policial, por ejemplo. Yo no voy a confiar que agentes de la policía entren a mi casa y me sigan la bitácora de mi vida, y ellos mismos son el riesgo. Entonces, a la hora de ponderar pues el riesgo inminente a la libertad, yo realmente creo que no existen garantías mínimas en el país y que sí hay que seguir haciendo lo que se debe hacer. En el caso de los periodistas, pues informando, investigando, pero que deben también buscar formas para seguirlo haciendo de manera segura, que no comprometan su vida. Los periodistas que hacen, por ejemplo, reporteo en comunidades, que van en busca de fuentes
con este tema tan peligroso de las pandillas. O sea, no solo arriesgan su libertad de que los vayan a meter presos por una detención arbitraria, como decía César, sino esto es más allá de eso, ¿verdad? En El Salvador todos sabemos que la vida no vale nada, los matan en el reporteo y ¿qué va a pasar? Incluso así como falsean noticias, los van a vincular con pandillas y ahí se muere el tema. Entonces, realmente la pregunta es, ¿hasta cuánto vale la pena arriesgar para defender la profesión, para defender los derechos? Sobre todo, esa pregunta me hice yo, que tengo 2 hijos, ¿verdad? Y que pues al final concluí que mi principal rol es proteger y criar a mis hijos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en El Salvador. Y eso, o sea, ¿cuánto tiempo va a tardar en que maten a un periodista, en que encarcelen a un periodista? O sea, no sé, pero para mí habría que pensar que salgan estos periodistas y que sigan ejerciendo su rol ahora con las redes sociales. Pero incluso también, Saúl, yo pienso que la organización de periodistas o de defensores de derechos humanos también tienen que pensar en, bueno, ¿a dónde van a salir esta gente? Porque, bueno, a mí me tocó salir y uno sufre mucho, no solo el desarraigo, sino las condiciones, si uno tiene amigos, si tiene albergues, si hay una organización que le va a dar lo básico, pues vivienda y comida, mientras pues uno ve qué hace, cómo se gana la vida. Entonces, yo sí veo más esto de salir, pues el exilio yo creo que es la medida idónea para garantizar la vida y la libertad. De nada sirve después posicionamientos, lamentaciones, publicaciones, o sea, la vida se perdió y la familia sufre y es una pérdida irreparable. Yo así lo veo. O sea, perdón si me pongo fatalista, pero bueno, también es mi contexto. Gracias, Berta. Y yo creo que muchas de las personas que estamos conectadas en este space comprendemos esa sensación de fatalismo. Así es que creo que nada por qué disculparse, Berta. Wilfredo, quiero preguntarte qué ha significado para vos y para el equipo de Divergentes y para otros colegas nicaragüenses hacer periodismo desde el exilio y hacer investigación periodística desde el exilio. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo llevan a cabo? Mira, es muy difícil. Esta es la segunda vez que yo tengo que salir por el mismo problema de persecución del gobierno de Daniel Ortega y dirigir al menos una redacción. Es complicado por varias aristas. En principio, la redacción de Divergentes, el 98% de la gente sigue adentro. Solo 2 personas hemos tenido que exiliarnos, que nos llamó la fiscalía. Y, o sea, ¿qué te puedo decir? En principio, uno batalla a diario con ese dilema de hablar con tus reporteros y decirles anda a cubrir tal cosa cuando ellos dicen o pensarán, claro, pues vos me mandás a cubrir algo en este estado policial porque vos ya estás seguro afuera. En principio eso. En segundo, uno tiene que aprender a lidiar y a conocer los miedos de cada reportero, hasta dónde poder, hasta dónde saber qué poder pedirles de salir a la calle. O sea, en Nicaragua nosotros no cubrimos todo porque tampoco hay mucho que cubrir porque las calles están llenas de policía y si vos sacas una cámara o te ven como periodista, pues te va a caer la policía. Entonces, en principio por ahí, sino también implica dificultades en la logística, de cómo mover a tus reporteros de manera segura. Nosotros en el último año hemos tenido que cambiar constantemente a nuestros reporteros de casas a casas de seguridad porque los persiguen, porque los llegan a apedrear. En mi caso, cuando yo publicaba algo en El País o en Divergente, llegaba la patrulla a la casa de mis papás a poner la sirena todo el día, a amenazarlos con que los iban a echar preso. Entonces, por ahí, por decirte la cuestión emocional y los resquicios, digamos, como para poder hacer investigación periodística, cada vez son más difíciles, porque en Nicaragua, al ser un régimen cerrado, dependíamos mucho de las filtraciones que hacían las personas que están en el sector público, los funcionarios honestos, que están inconformes, pero que no pueden decir nada. Y entonces la ley de ciberdelitos puso un artículo destinado para ellos,
8 años de cárcel para aquel que filtre cosas del gobierno. Entonces, esa construcción de fuentes, ese acercamiento con fuentes lo hemos perdido, y te digo, en Nicaragua hacer periodismo es una cuestión de creatividad, buscarle forma, tratar de trabajar con base de datos, con la poca información que hay. Entonces es difícil, o sea, te digo, o sea, nosotros seguimos tratando de hacer investigación, pero cada vez el espacio para poder hacer investigación es diferente, porque en principio no hay fuente, en principio no te puedes movilizar con libertad en el país, y segundo, pues, yo me atrevo a decir que en este momento no hay ninguna redacción en Nicaragua que no esté desarticulada y no esté fracturada. O sea, todo el mundo está en el exilio, todo el mundo abandonó las redacciones, los reporteros trabajan desde casa, no se puede salir, o sea que es un estado en el que estás maniatado, pues, pero igual siempre vamos, digamos, cada día reinventándolo, sobre todo aquí buscando fuentes afuera, en el exilio, pero igual te encontrás con que estas fuentes en el exilio no hablan porque tienen familiares dentro y le dan miedo que le hagan algo a los familiares, pero tratamos de buscar, digamos, fuentes afuera, como Erika, que es una fuente en materia de derechos humanos primordial para nosotros, porque en Nicaragua ayer cerraron la última ONG defensora de derechos humanos que había en Nicaragua. Entonces es buscarle la vuelta, te digo, nosotros no tenemos una fórmula de cómo hacer periodismo desde el exilio, bajo persecución, sino que vamos tanteando cada día las posibilidades de lo que se puede hacer. César, yo quiero retomar parte de esto que nos explicaba Wilfredo, de lo que representa ejercer el periodismo a distancia para las condiciones de las redacciones en el país, acá en El Salvador. Desde ya era una discusión presente para muchas redacciones, aquellas que ejercen un periodismo independiente, poder encontrar un mecanismo de financiamiento que haga sostenible la operación del periodismo en estos países, teniendo en cuenta que no siempre la salida comercial es la viable. Pero ahora también viene esta situación de amenazas, de tratar de buscar salidas para los periodistas, de atender también apoyo psicoemocional, entre otro tipo de medidas que implican recursos también. ¿Cómo se están viendo afectadas las redacciones que la APES conoce en este contexto, César? ¿Cómo impacta en el día a día esa situación de zozobra para esas redacciones que ya tenían que lidiar no solo con hacer periodismo, que es lo que debería estar haciendo el periodista, sino que también sobreviviendo en el esquema de financiamiento y ahora con estas amenazas? Pues esa es una situación complicada, ciertamente. Yo creo que lo principal es un poco lo que ya comentaba antes, es que estamos llegando a un punto donde la gente se está cuestionando si vale la pena hacer lo que estamos haciendo, o sea, hacer periodismo, si el periodismo que hacemos no nos va a traer alguna consecuencia legal, si nos van a meter presos, si alguien de pronto, enajenado por el discurso de odio, decide tomar alguna acción contra periodistas por considerarlos que son enemigos del régimen. Es decir, eso es lo más grave. La crisis impactó y la pandemia impactó muchísimo a los medios, y las condiciones de trabajo de los periodistas no son fáciles. Hay condiciones precarias, y en ese sentido es bien importante. Es decir, periodistas somos como cualquier otro habitante de este país, sin ningún privilegio, que viven en las zonas igualmente afectadas por pandillas, que tienen los mismos problemas y que solo estamos tratando de hacer nuestro trabajo. Nos afectan los mismos problemas, tenemos las mismas falencias que cualquier otro habitante, y a eso hay que sumarle que hay un régimen que se le ha ocurrido ponernos que somos enemigos, a todas esas dificultades que también, porque no hay ningún privilegio, en serio. Nadie se hace rico de hacer periodismo. Nadie. Quien lo crea realmente está en otra galaxia, sinceramente. Al menos no en este país. Lo hacemos por convicción, porque creemos que nuestro trabajo es importante, porque la gente tiene derecho a saber. Medios tradicionales como medios digitales la están pasando igualmente complicada. Se están apoyando en otras instituciones para apoyar o sacar a sus periodistas si el caso es necesario. Por desgracia, Saúl, este escenario lo veíamos venir desde hace 2 años. En la APES hemos trabajado, nuestra principal preocupación desde los últimos 2 años ha sido la seguridad de periodistas.
Y en ese sentido, nosotros no tenemos recursos propios, pues. APES tiene una organización limitada de recursos. Sin embargo, hemos tejido redes de apoyo que entienden la importancia de la libertad de prensa en el país, y a partir de esas alianzas, de esas redes, de esos convenios, es que ahora mismo estamos dando respuesta rápida si hace falta para que los colegas puedan estar más o menos seguros. Pero no es normal, pues, o sea, no es normal que tengamos que prepararnos para esto. Deberíamos estar haciendo solamente periodismo, que ya es complicado, porque investigar es complicado. Decidir hacer periodismo de investigación es una inversión decidida, pero cara. Entonces ahora tenemos que partir recursos. En este sentido, es cuando, en este momento, es lo más importante que los medios estemos unidos, que los periodistas estemos unidos, que entendamos que esto no es una cuestión contra un medio de comunicación, contra un periodista en específico. Es una cruzada contra el periodismo, contra la importancia de lo que implica hacer periodismo en cualquier sociedad que quiera ser democrática, que es el derecho a saber, el derecho de darle a la gente la información que necesita para que tome sus mejores decisiones. Y yo creo que eso, dentro de todo lo positivo, lo único positivo que puedo decir en este momento tan apremiante es que sí estamos viendo una unidad, sí estamos viendo una preocupación, y esa preocupación nos está haciendo juntarnos, entender que esto no es contra todos. Y si tuviera que sacar eso, pues yo diría que por desgracia o por fortuna, como se quiera ver, de esto vamos a salir juntos, pues. Gracias, César. Erika, como has estado escuchando, pues el presidente ha logrado instaurar en nuestro país una situación de permanente miedo, intimidación y amenaza. Y sus funcionarios, e incluso él, tienden a menospreciar esta situación de amenaza que han construido. De hecho, el presidente de la Asamblea esta semana decía con desprecio, bueno, pues los periodistas que se vayan. Y bueno, a menudo escuchamos esto de funcionarios del gobierno, de seguidores del gobierno, sí, pero aquí no hay periodistas encarcelados, no hay medios clausurados, pero vivimos en la práctica bajo el dominio del poder del presidente y de sus allegados. Así que quiero hacerte una pregunta que quizás es un poco obvia, pero esta situación permanente de amenaza, miedo e intimidación, esa situación por sí sola, ya debemos considerarla, debemos señalarla como violatoria de los derechos humanos. Por supuesto que sí, Karen. Esto es parte de una receta planeada, una receta intencional para socavar los derechos humanos de todo el pueblo salvadoreño y particularmente para las personas directamente afectadas. Hemos escuchado pues los relatos, yo me atrevo a nombrarlos como desgarradores, porque una mujer como Berta, que nos ha contado que ha tenido que salir en el exilio para proteger la vida de sus hijos, ya de por sí conlleva una grave violación a los derechos humanos en la vida de Berta, en la vida de su familia, y pues lamentablemente no es un caso aislado. Hemos conocido de muchas personas, colegas, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos que están optando por el exilio, que están optando por salir de El Salvador precisamente para proteger sus vidas. Y ese exilio, ¿verdad?, esa necesidad de buscar protección internacional ya de por sí es un reflejo de una violación a los derechos humanos de la cual han enfrentado. Muchos de los simpatizantes, ¿verdad?, funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, como tú misma mencionas, hacen mofa, hacen burla de esta grave situación. Escuchamos muy recientemente, como tú lo mencionabas, las palabras de Ernesto Castro, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que sabemos que está bajo el control del partido oficialista, en donde hacía esa burla, ¿no? Bueno, que se vayan del país, etcétera. O sea, ya de por sí esos mismos comentarios per se están generando un ambiente hostil, de hostigamiento en contra de las personas periodistas. Vemos en redes sociales como un señalamiento de Nayib Bukele o alguno de sus funcionarios es prácticamente una instrucción, una orden de ataque
a miles de bots y de personas que le siguen, ¿verdad?, para que generen estos ataques desmedidos en contra de voces críticas o voces que están haciendo una denuncia o de periodistas que están a través del periodismo de investigación, pues relatando, ¿verdad?, dando a conocer, dando a la luz alguna situación de corrupción, etcétera. Y estos lamentables ataques, ¿verdad?, que uno pensaría que quedan en la esfera de lo cibernético, sabemos que en muchas ocasiones se traducen o se trasladan a la vida física, en donde personas defensoras, personas periodistas reciben amenazas directas, reciben ataques, violencias directos, y lo sabemos porque además ocurre en muchas partes de nuestro continente. No podemos olvidar que nuestro continente está atravesado por un sinnúmero de crisis que afectan particularmente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en países como México, que es el país más letal para la prensa independiente de todo el mundo, y toda nuestra región, que lamentablemente es la región más letal para la defensa de los derechos humanos. No tomar este hostigamiento, este acoso como algo serio, pues sería irresponsable, ¿verdad?, sabiendo cuáles son las devastadoras consecuencias que se tienen. Pero además, en el caso de El Salvador, estas circunstancias de hostigamiento y acoso en la narrativa ya han empezado a tener su desenlace, ¿verdad?, en el ejercicio fundamental de derechos. Y yo quiero mencionar que hace poco, al final del año pasado, se hicieron públicas decenas de casos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estaban siendo vigiladas ilegalmente con este software espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group, que devela una nueva etapa de preocupación respecto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en el país, porque conocemos el impacto que ha tenido Pegasus alrededor del mundo, que ha sido un software de vigilancia ilegal que ha sido empleada en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en muchas partes del mundo, incluido México, ¿verdad?, para precisamente intentar acallar las voces de las personas que a través de su trabajo pues son críticas ante las políticas de gobierno. Se desconoce, digamos, directamente quién está perpetrando estos actos violentos, ¿verdad?, de esta vigilancia cibernética que violenta los derechos humanos de las personas afectadas, pero sí sabemos, por la propia empresa NSO Group, que este software es generalmente vendido solo a gobiernos, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante que pongamos en contexto que no solo se trata del hostigamiento y de una narrativa, sino que eso se está traduciendo en una arquitectura legal de política pública y de práctica que está menoscabando los derechos humanos. Gracias por tu respuesta, Erika. Quiero ir con Berta sobre este punto, pero también para analizar un poco a los actores dentro del Salvador. Sabemos ahora mismo que las condiciones de una competitividad electoral son prácticamente nulas. Los partidos políticos tradicionales no han logrado levantar en encuestas, programáticamente. Bukele sigue dominando la discusión en la opinión pública. Y prácticamente el actor sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, sigue siendo la instancia de control, la instancia que puede visibilizar algunas de los desmanes, de los abusos del poder en turno. Y dado que tú vienes del activismo social, de las organizaciones sociales, ¿cómo estás viendo ahora mismo el movimiento social frente a lo que viene en los próximos meses y años? Berta, ¿ves una organización social que podría tener la capacidad en algún momento de poder responder o de poder de alguna forma contener esta avalancha autoritaria? La verdad, Saúl, es que yo veo que las organizaciones sociales o las organizaciones defensoras de derechos humanos y la prensa es por hoy la única esperanza del Salvador, pues. Ya no hay, como ya lo repetimos, garantía en la Fiscalía, en la Procuraduría, que están a punto ya de tomarla también. En los juzgados ya no existe, digamos, estas garantías judiciales mínimas. Entonces, ¿qué queda, verdad? ¿Quién defiende? ¿Quién denuncia? ¿Quién expone los casos?
ahora es el momento en el que la sociedad civil tiene que tomar ese protagonismo, que en el escenario ideal no debería ser así, pero así es y esto va para largo. Yo lo veo quizás unos 5 años más de barato, entonces, pero es importante unirnos, pues es importante que las organizaciones de sociedad civil también se unan con una agenda mínima de derechos por defender, ¿verdad? Porque eso también es otra de los grandes problemas que tenemos en El Salvador, la división, que nos peleamos por todo y por nada. Entonces, debe haber un acuerdo, un convenio en un núcleo básico de derechos por defender, pues, y darle con todo en ese sentido. Igualmente usando las redes sociales para exponer, para evidenciar las injusticias, creo que es vital. Y también porque hay que contestar en las redes sociales, ¿verdad? Sabemos que una de las principales estrategias de Bukele y todo lo que tiene cooptado también en cuanto a medios de comunicación y las redes sociales, también hay que contestarle en ese espacio, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es importante que las organizaciones sociales le apuesten a estar presentes en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram y todo lo que las implicaciones que esto tiene en opinión pública. Entonces, y que también permite desde fuera, por ejemplo, porque no, o sea, no soy la única que está en el exilio, hay un montón de gente que ha tenido que salir, incluso gente adulta mayor que está huyendo por esa falta de garantías y este clima de inseguridad jurídica. Entonces, eso. Y bueno, y los periodistas, pues defender igual los que somos conscientes de la importancia del periodismo y que son el vehículo para ejercer el derecho a la verdad, porque es un derecho humano saber la verdad, conocer los hechos como pasan. Yo creo que también unirnos, ¿verdad? Y respaldar y apoyar a los periodistas y eso, unirnos, pues eso es lo que yo veo como esperanza en El Salvador. Berta, muy brevemente, cualquiera pensaría que ante la ausencia de espacios políticos, partidarios, podríamos entender que las personas entonces acuden a las organizaciones de sociedad civil para hacer un activismo más desde esas banderas, desde la sociedad civil, ¿no? Como tal, organizaciones en la calle. En algún momento vimos a través de algunas expresiones en las marchas cierta participación de ciudadanos, pero que luego fue menguando un poco. ¿Vos identificás que están siendo las organizaciones de sociedad civil hoy por hoy en El Salvador espacios que convocan a la pertenencia de esos ciudadanos que no tienen partidos políticos? ¿O crees que siguen sin cumplir ese rol de acoger a esas personas que no tienen representación partidaria en el país? No, yo realmente el trabajo que tienen hoy por hoy las organizaciones de sociedad civil es grande, ¿verdad? Y sobre todo por la falta de garantías, el espacio que pudieran tener, por ejemplo, si quisieran nombrar abogados que defiendan a esta gente que está siendo capturada arbitrariamente, que son cientos de personas, yo lo veo como muy cargado. Ya el tema de partidos políticos pues es otro asunto y eso va a llevar años, pues realmente creo que la tenemos cuesta arriba, pero por eso es que es tan importante crear estos espacios, insistir cada quien desde como puede. Sí, es difícil, pero creo que el primer paso es lograr unirnos, o sea, aglutinar una fuerza de sociedad civil, que es lo único que tenemos un poco más sólido eh, para ver, o sea, para seguir y exponer lo que estamos viviendo, pues, y ojalá que comiencen a surgir nuevos liderazgos capaces de comenzar a pensar en nuevos proyectos políticos, pues, porque está claro que el Frente y Arena, pues, ya pasaron a la otra vida, pues. Gracias, Berta. César, esta pregunta está aquí en el ambiente. ¿Hasta cuándo?
hasta dónde podemos seguir haciendo lo que hacemos, opinando, haciendo periodismo, preguntando, expresándonos para periodistas, pero también para defensores de derechos humanos, para abogados, para académicos. Te quiero preguntar, volviendo a los periodistas, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones para los periodistas salvadoreños que en este momento, y con justa razón, sienten temor de continuar con su labor? Bueno, ¿hasta cuándo? Yo creo que eso se puede seguir haciendo incluso si uno no está acá, en El Salvador. Yo admiro realmente a los y las colegas de Nicaragua, porque pese a las condiciones más adversas posibles, continúan haciendo un periodismo valiente, un periodismo inspirador y un periodismo, por sobre todo, útil. Útil porque le da a la gente, incluso en esas condiciones, información importante que el régimen, que la dictadura de Daniel Ortega Murillo intenta que no se sepa. Entonces, cada vez va a ser más complicado, cada vez se van a reducir espacios, pero siempre se va a encontrar maneras de hacer. Hay ahora mismo, creo que una necesidad de buscar formas más creativas para seguir ejerciendo, ya sea aquí o fuera de El Salvador. Lo importante que tenemos que tener claro lo siguiente, es que de nada sirve un periodista detenido, de nada sirve, porque justamente nos quitan la posibilidad de seguir haciendo nuestro oficio. Es muy importante como monitorear los riesgos, es muy importante ver las banderas que se van alzando para tomar decisiones de si es necesario salir, entonces hacerlo. Porque lo más importante aquí es garantizar la vida, es decir, no necesitamos mártires, no queremos ser mártires, nosotros no somos ni héroes ni nada, somos periodistas, no somos temerarios, o sea, la valentía no debe confundirse con ser temerario. Y cuando uno mira las circunstancias y cuando uno mira que los espacios se cierran y que no hay garantías de nada, entonces tiene que tomar decisiones y saber que en la colectividad, en el apoyo, en trabajar juntos, es una alternativa para poder seguir contando las historias y ese periodismo útil que la sociedad necesita. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues yo eso no te lo puedo decir, pero de que no vamos a dejar de hacerlo, ya sea aquí o fuera del país, eso yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Tiene muy claro. Y estamos en un momento de incertidumbre, pero yo creo que juntos y estando apoyándonos, hablando, porque es una cosa que hacemos ahorita, que estamos haciendo en este momento, contando nuestras dudas y apoyándonos es la manera. Pero de que vamos a seguir, y eso yo creo que ustedes también lo tienen muy claro, los colegas y las colegas que nos están escuchando aquí. Gracias, César, por tu respuesta. De hecho, entendemos tal como lo has dicho de una manera muy, muy clara, este espacio y los próximos que vendrán como, y qué trágico pensarlo así, ¿no? Como una reivindicación también a tener el derecho de expresar estas voces desde sus diversas expresiones y críticas, de manera que bueno, seguiremos haciéndolo. Y bueno, quiero ir también contigo, Erika. Me llamaba la atención algo que Wilfredo planteaba, y con esto ya iremos cerrando esta primera ronda. Luego viene Karen y cerraría con Wilfredo, pero contigo quería hablar de algo. Wilfredo decía, en Nicaragua han cerrado ya la última organización que monitoreaba la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y eso nos lleva a pensar que el autoritarismo tiene dimensiones en distinta escala, y otra puede ser también el trabajo de los mismos organismos como los que tú diriges para poder hacer su trabajo de monitoreo de derechos humanos. ¿Qué implica monitorear la situación de derechos humanos en países donde ustedes pierden a sus instituciones interlocutoras, ¿no? Porque las han cerrado, porque las persiguen? ¿Cómo hace el trabajo Amnistía Internacional en esos contextos? Bueno, Saúl, siempre es más complicado, por supuesto, y efectivamente una de las tácticas de la política sistemática de represión de Daniel Ortega ha sido el cierre total de cualquier forma de asociación, de cualquier forma de sociedad civil organizada.
el cierre de las organizaciones de derechos humanos, de los medios de comunicación independiente, bueno, hasta de las universidades, ¿verdad? Ha sido pues devastador para el monitoreo y el trabajo de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, yo debo de reconocer que las organizaciones de derechos humanos y sobre todo las personas defensoras de derechos humanos no necesitan del reconocimiento de los estados autoritarios, no necesitan el reconocimiento de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Estas organizaciones, estas personas defensoras siguen haciendo su trabajo con altísimos riesgos a su vida personal, por supuesto. Muchas de estas organizaciones se encuentran haciendo su trabajo de documentación desde el exilio, ¿verdad? Fueron forzadas a salir de Nicaragua y conformar sus organizaciones en otros países. Muchas otras siguen trabajando desde Nicaragua en situaciones de altísimo riesgo, ¿verdad? Pero sin embargo, con la valentía de personas defensoras que continúan haciendo el trabajo de documentación. En el caso de Amnistía, pues lamentablemente cada día se cierra el espacio, ¿verdad? Amnistía en nuestro continente, solo en Cuba no nos permitían el acceso. Hoy día se van enumerando más países en donde, a pesar de que el acceso no está formalmente negado, pero la capacidad que tenemos de acceder, ¿verdad?, tanto al país como a las personas defensoras, pues se ve limitado. Sin embargo, eso nunca ha sido un obstáculo. Tenemos más de 60 años haciendo monitoreo, investigación y documentación de graves violaciones a los derechos humanos. Hemos compartido, ¿verdad?, esa experiencia también con nuestras organizaciones hermanas y con las personas defensoras que confían en que podemos seguir acompañando sus demandas de justicia. Hoy día nos enfrentamos al embate también. Hace muy pocos días han cerrado nuestra oficina en Rusia, lo mismo ha pasado el año pasado en Hong Kong, en la India. Es decir, no estamos exentas, ¿verdad?, a que estas figuras autoritarias, estos gobiernos totalitarios, pues también ataquen directamente a Amnistía Internacional. Sin embargo, sabemos que contamos con la confianza y el apoyo de personas defensoras que confían que podemos seguir acompañando sus luchas, y eso es lo que nos permite, ¿verdad?, seguir haciendo el trabajo. Ahora, eso no nos ha prevenido de ninguna manera que la documentación de casos, que las investigaciones rigurosas que hacemos, el análisis de evidencia, utilizando hoy día nuevas tecnologías de investigación de fuentes abiertas, haciendo uso de la tecnología satelital, etcétera, pues nos han permitido seguir poniendo evidencia en tribunales tanto nacionales como internacionales para llevar a perpetradores ante la justicia. Así es que efectivamente muchas veces la justicia es tardía, pero siempre llega. Eso es una experiencia que hemos tenido comprobada en Amnistía Internacional y que es importantísimo seguir haciendo ese trabajo riguroso de documentación y sobre todo de conservar evidencia que en algún momento, y sobre todo la evidencia testimonial de las víctimas y sus familias, que en algún momento servirá para tener a estos perpetradores sentados ante la justicia. Gracias, Erika. Dos anuncios antes de darle la palabra a Wilfredo. Bueno, el primero es que esta es la última pregunta que nosotros vamos a dirigir a nuestros panelistas y queremos invitar a las personas que están conectadas en este espacio a pedir el micrófono o a solicitar su participación para que Emerson del equipo de Focos que nos está apoyando pueda también en unos minutos abrir el espacio para escucharlas y escucharlos. Y el otro anuncio es que Wilfredo se tiene que ir, así es que con esta pregunta vamos a cerrar su participación. Wilfredo, como nos tenemos que ver los salvadoreños, lamentablemente, muy lamentablemente, en el espejo de Nicaragua, y nos has descrito las pobres condiciones para hacer periodismo en Nicaragua, para opinar y para expresarse libremente, quiero preguntarte qué han perdido los y las nicaragüenses con ese apagón informativo, con esa desarticulación del periodismo en tu país. Mira, creo que se ha perdido, digamos, la riqueza de voces que estén hablando, dando diferentes opiniones, no solo a la del gobierno, sino esa conversación plural que toda democracia que se precia debería tener. Pero yo creo que más que perder, los nicaragüenses también han ganado una cosa que creo que los salvadoreños deberían de entender, que sin libertad de prensa, sin libertad de expresión,
no hay posibilidad para ninguna de las otras libertades. Entonces, más que perder, creo que la sociedad de Nicaragua ha entendido eso, que sin periodistas, sin organizaciones de sociedad civil, sin organizaciones de derechos humanos que puedan funcionar en el país, no pueden haber otras libertades. Entonces creo que, si bien es cierto, el periodismo en Nicaragua se está autocensurando, se está poniendo cortapisas para no caer preso, en cierta manera no ha callado y también le ha dado esa lección a esta gente, a la gente que de cierta manera o en algún momento apoyaron a Daniel Ortega y que después se voltearon por la represión y se dieron cuenta de la importancia que tienen los periodistas y los medios de comunicación en una sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que no todo es pérdida, sino que también en estos contextos tan duros como el que están atravesando ustedes, ojalá esta gente que apoya a Bukele o que justifica estos ataques contra los periodistas logre recapacitar, porque yo creo que el periodismo siempre va a estar ahí, incluso para ellos, a los que apoyan a Bukele, porque tarde o temprano estos poderes autoritarios terminan arrollando a todo el mundo, sobre todo cuando son proyectos tan personalistas como el de Daniel Ortega o el que está construyendo allá en El Salvador. Muchas gracias, Wilfredo. Karen, sí, Karen. Solo, bueno, quiero agradecer la participación de Berta, Erika, Wilfredo y César. César también tiene que irse. Quería, pues, abrirte también la posibilidad de dar algunas últimas palabras, César, si así lo consideras, pero nuestra solidaridad también y nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo que estás emprendiendo desde la presidencia de la APES. Hombre, muchas gracias, Saúl. Son momentos complicados, pero son momentos que también tenemos que entender que nuestro oficio es más necesario que nunca. Es un momento donde más se necesita periodismo, donde pese a que la cuestión parecería muy, muy compleja, es donde no tenemos que echarnos para atrás. Hay que seguir haciéndolo y que sintamos orgullo de esta profesión. Eso. Por lo demás, nada, muchas gracias. Admiro muchísimo la valentía y el coraje que tienen periodistas como Wilfredo, como ustedes, Saúl, Karen, y también lo que hacen Erika y Berta. Así que nada, muchísimas gracias y que estén bien. Listo, gracias, César. Karen, entonces abrimos el espacio para preguntas. Sé que hay alguna inquietud. De igual forma, la idea es que no extendamos esto más allá de unos 5 o 10 minutos máximo. Emerson, ¿nos comentás? Sí, en este momento le hacemos la palabra a Karen. ¿Tenemos alguna intervención? Bueno, creo que por el momento no. No sé si alguien quisiera participar dentro de la conversación para que pueda levantar su mano. Sí, tenemos a Karen, ¿verdad? Como hablante. Karen. Sí, solo para aclarar con las personas que nos están escuchando, tenemos a una persona que ha estado conectada, Karen, que ahora que no soy yo, Karen Fernández, y Karen ya puede participar si nos escucha. Bueno, no la escuchamos y ya. Tuvo problemas de conexión y creo que si se hay salió. otra participación, ahí está. Por el momento no hay ninguna otra participación. No sé si alguien más quisiera participar. En caso de no tener participaciones, yo pues agradecería si Berta y Erika pudieran compartir algunas palabras para su cierre, teniendo en cuenta que seguiremos consultándoles en las próximas semanas
sobre el avance de esta situación en El Salvador, y obviamente ustedes son fuentes a consultar obligadas. Berta. No, agradecerte, Saúl y Karen, por incluirme en este espacio y bueno, nada, decirles que no hay que rendirse. Justamente ahora que está complicado y que todo indica que se va a seguir complicando, hay que estar unidos, hay que seguir denunciando y exponiendo las injusticias que se están dando y todas las conculcaciones a derechos que están habiendo. Es importante también buscar apoyos, redes, porque pues no es nada fácil, pero bueno, en lo que yo pueda servirles, siempre cuenten conmigo. Buenas noches. Gracias, Berta. Erika, te damos el espacio. Gracias, Saúl y Karen, por la facilitación, por la invitación a este evento, y coincido con Berta la importancia de seguir levantando la voz. No podemos rendirnos ante la adversidad. Ciertamente El Salvador está atravesando un momento de mucha complejidad, pero no será el primero en su historia. Yo veo aquí conectadas algunas personas defensoras de los derechos humanos que han venido trabajando bajo un contexto muy adverso por muchos años, donde se les ha perseguido, se les ha criminalizado por defender derechos de mujeres que enfrentan cárcel por una ley acroniana de aborto, por muchas razones, y son personas que han resistido, y su resiliencia tiene que ser una experiencia a aprender, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es un momento de unidad. Yo creo que hay muchas formas innovadoras de resistir los autoritarismos. Hemos visto cómo desde el periodismo, con las redes internacionales que se han conformado, como por ejemplo la de Forbidden Stories, que denuncia, ¿verdad?, el uso de Pegasus a nivel mundial, y muchas otras redes de periodismo que han desenmascarado grandes casos de corrupción, de impunidad, de violaciones a los derechos humanos. Ustedes han sido ejemplo en muchas ocasiones para las personas defensoras. Nuestras colegas periodistas siempre son una luz a seguir. Compartimos un fin común, que es el ejercicio de derechos, la libertad de expresión, es que las personas puedan estar informadas, y hoy pues no hay momento para dar un paso atrás en esa lucha, todo lo contrario, y que cuenten con el apoyo de Amnistía Internacional, y que sé que hablo en nombre de muchas otras organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas, como Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones que están proveyendo de mecanismos y herramientas de protección. Y entonces, nada, simplemente un llamado a la unidad, y sobre todo un llamado a seguir levantando la voz. Muchas gracias. Gracias, Erika, y gracias también a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Yo quiero cerrar también destacando que, aunque en esta conversación, pues el panorama puede pintarse desolador, pero hay algunos elementos en común que hemos tenido esta noche en la conversación: la importancia de la reflexión, de la denuncia, pero sobre todo la importancia de la solidaridad, de la organización y de la creatividad. Muchísimas gracias de nuevo a nuestras personas panelistas y a todas las personas que nos acompañaron. Buenas noches.